sí se puede ver ya como lo mandó ahorita. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces sí, ya no debe de haber ninguna restricción. Se lo quise enviar por correo, Viri, pero está muy pesado. Y pues sí, son casi 2 horas de video, entonces sí son archivos muy pesados. Sí, pero creo que esa es la mejor forma, así como se los estoy compartiendo, y para que los puedan ver en cualquier momento también. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Alguien trae alguna noticia o algo para compartir? Ahora La sí, que no. le envié, la que le envié, profesor, hablaba de los pocos profesores, o más bien las pocas mujeres que están en la dirección como rectoras. En el país son muy pocas. Está investigando, son 8 mujeres en el país las que tienen la rectoría. Es un poco complicado, se va más a los hombres, no sé por qué razón. Yo inclusive le ponía ahí, quizá porque a las mujeres se nos cataloga más sentimentales. Quisiera pensar que es por ese lado, ¿no? Pero sí son 8 mujeres en el país rectoras. No se crea, Lupita, yo creo que el tema va mucho más allá, no es nada más por esa parte de lo sentimental. Yo creo que en general, en muchas actividades económicas, siempre la mujer ha sido delegada a muchos aspectos, ¿no? E incluso desde las mismas prestaciones, desde los sueldos, se dice que las mujeres en igualdad de puestos y en igual de condiciones están ganando un 25%, entre un 25 y un 40% menos que los hombres. Sí, entonces son aspectos, pues mire, ya no sé si son culturales, si son de tipo laboral, no lo sé. Lo que sí me queda muy claro es que no es de aptitud, porque las mujeres son más aptas y tienen los mismos conocimientos y pueden hacer muchas otras cosas igual o mejor que los hombres. Es una cuestión aquí, yo creo que de género, un género a lo mejor mal interpretado y mal enfocado en muchos aspectos. Me sorprende mucho esta parte de, de estas 8 mujeres que abarcan la parte de rectoría en las escuelas y demás. Entonces, sí, eso va de la mano con esto y con muchos aspectos en la vida laboral de las mujeres. ¿Sí? Pero este 8% es de instituciones públicas, porque sí hay rectoras, pero mujeres, pero en la institución pública como tal son 8. Sí, pues fíjese, peor tantito, cuando el gobierno se jacta de la inclusión en muchos casos y resulta ser que en este sentido no lo hay. Entonces sí, habría que ver qué está pasando ahí. ¿Sí? Viridiana iba a comentar algo. Sí, profe, pues como dice usted, no creo que sea falta de capacidad, más bien son otras situaciones y que no se ha implementado como que mucho este tema, ¿no? Bueno, en lo personal no estoy como muy de, ay, pues ya ahora que tenemos esa parte de que podemos hablar y decir de las mujeres, ahora queremos que realmente, si hay 50 escuelas, sean 25 hombres y 25 mujeres. No soy muy dada a estar de acuerdo en ese aspecto, Sí. pero pues no creo que sea falta de capacidad, eso sí estoy segura. Yo creo que nada más es algunas otras situaciones. Pues sí, incluso puede ser hasta de tipo cultural, Viri. Entonces sí, no sé, caray, estamos en pleno siglo XXI y todavía que estemos hablando de este tipo de situaciones, sí, como que sí me sorprende mucho, ¿no? Pero no creo que sea tampoco pues un tema tan relevante en el sentido de que si no son 25 y 25 sea importante. Bueno, yo al menos no lo veo así. Si a lo mejor hay más rectores que rectoras, es como que algo que no tendría por qué ser, no creo que sea como para medir alguna situación en especial, más bien el punto en cómo lo ve cada persona, yo pienso, no sé. Ya no lo escuchamos otra vez, pero
¿Escuchan? Bueno, ahí sí ya. Muy bien. Le decía a Viri que yo creo que, vamos, ni siquiera se tendría que hablar de si se trata de un hombre o de una mujer para estar en un puesto X. Vamos, ni siquiera, ¿sí? Más bien debiera de ser de eso que usted comenta, de aptitudes, de capacidad, de habilidades, de las necesidades que se requieren precisamente para cada uno de los puestos. Eso es lo que debería de estar en discusión, pero mire, yo creo que esto también tiene que ver mucho con la parte política, ¿no? El hecho de que tiene que ser a fuerza 50 y 50, o de que tenemos que darle un lugar más a la mujer, etcétera, ¿no? O sea, vamos, yo también siempre he pensado eso. No se tiene por qué hacer distinción ni nada. La persona que sea más capaz es la que va a asumir los puestos, independientemente de si es hombre, si es mujer, si es heterosexual, si es homosexual, si es blanco, si es negro. O sea, nada tiene que ver todo eso, ¿no? Pero no sé qué está sucediendo. Y de veras, tal parece que este tipo de aspectos no se han podido, pues ya no digo erradicar, disminuir siquiera, ¿sí? Porque lo que sí es una constante es eso que les comentaba. La mujer siempre está ganando un sueldo inferior al hombre en igualdad de circunstancias, en igualdad de trabajo y en igualdad de condiciones, ¿sí? En el ámbito laboral. Entonces, no sé, algo está mal ahí. No sé si también esto tenga que ver con la parte de la educación, ¿sí? Muy bien, ¿alguna otra noticia? Adelante, Vicente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi Buenas noticia es respecto al nuevo calendario escolar por parte noches. de la SEP, en donde se cortaron vacaciones. Podríamos decir que para los alumnos, pero pues es para todos, ¿no? Entonces, es debatible, tiene cosas positivas, si hablamos del rezago que hubo este año, pero también tiene cuestiones negativas, ¿no? Si nosotros nos fijamos, hace 20 años, 30 años, las vacaciones eran de 2 meses, ¿no? Y si la nueva escuela mexicana busca evitar que los alumnos se conviertan en productos, tal y como lo marca creo que ahí se escucha doble. No, por ahí Vicente, si me hace favor, ok, y Lupita Bolaños de apagar su micrófono, ok. Adelante, ahora sí. Sí, si por ejemplo la nueva escuela mexicana no busca generar o ver al alumno como un producto que se va a integrar a la sociedad nada más para seguir con el círculo vicioso, ¿no? De ser un esclavo de una empresa, ser un esclavo de la globalización. Si busca eso la nueva escuela mexicana, creo que no lo está logrando a través de cortar vacaciones, ¿no? Porque eso es lo que pasa en el mundo laboral. El mundo laboral tiene 7 vacaciones al año y ya. Entonces, cada vez los chicos, y repito, no es por ser maestro, yo lo veo por los chicos porque al final uno está acostumbrado a trabajar todo el tiempo, pero los chicos cada vez tendrán menos y menos tiempo libre. Y al final, los tiempos seguirán siendo los mismos, los tiempos en los que debamos entregar documentos, no habrá incremento en cuestión de currículo, simplemente será mera pantalla. Es mi comentario. Ok, tienes razón. Leslie y luego Viri. Hay que recordar que no son vacaciones, es receso escolar. Entonces el gobierno tiene el derecho de jugar con nuestros tiempos, porque desde hace ya algún tiempo se ha venido diciendo eso, ¿no? Que los maestros tienen muchas vacaciones, que los maestros esto, que los maestros aquello, y por eso decidieron cambiarle el nombre a este periodo de receso escolar, y
Y sí, efectivamente, es bastante, no se ponen de este lado, ¿no? Lo bastante cansado, frustrante que ha sido estas semanas de entrega papeles, entrega todo, que hace 8 días entregamos calificaciones y ahorita nos dicen que no, que mejor pasemos a los que sí, pero ya no está en nuestras manos. Y va a seguir así. La verdad es que sí, como bien lo dice Vicente, es un sistema que nunca va a cambiar. Y al contrario, nos van a meter en la dinámica de las actividades que se tienen que realizar porque se tienen que realizar. Pues sí, lamentablemente entre actividades administrativas y demás, que hay que combinarlas con el aspecto pedagógico ya frente al grupo, pues realmente no son ni vacaciones ni ese receso escolar que ahora le han llamado, ¿no? Aparentemente mucha gente piensa que el trabajo de nosotros como docentes es nada más cuando llegamos y nos paramos frente al grupo. Y no es cierto, o sea, detrás de eso hay muchas otras cosas, ¿no? Y ya lo comentaba hace ratito Leslie. Viri. Pues sí, efectivamente lo que dice Vicente es cierto, no están viendo a los chicos lo que ahorita, a pesar de que sí hay rezago, están cansados de estar frente a la computadora todo el día. Digo, si yo estoy cansada y quisiera ya no trabajar frente a la computadora, creo que ellos están peor que nosotros. Entonces, no lo están viendo desde ese lado y no están viendo el cuidar también a su personal, ¿no? A ver qué es lo que está pasando con su personal, porque al final de cuentas, pues eso somos para ellos, su personal, y deberían de estar también procurando qué es lo que está pasando en cada uno de nosotros, ese estrés que se está manejando y que también se los transmitimos a los chicos. Por algo metieron mucho lo de las emociones, porque a final de cuentas, tanto ellos como alumnos generan emociones y las transmiten como nosotros hacemos lo propio. Toca aspectos muy especiales que incluso los hemos manejado en clase, ¿no? Y hace rato también que hacía mención Vicente de esa parte. Vamos, el hecho de que nosotros les transmitamos a nuestros alumnos no solamente los conocimientos, no solamente la parte curricular, sino esa parte humana y esa parte, todos esos contenidos que hemos platicado en las distintas clases, pues eso es lo que nos hace distintos unos de otros. Pero ¿cómo llegar frente a un grupo y hablarles de este tipo de situaciones cuando traemos encima una carga por estrés, una carga por muchos aspectos que finalmente pues somos humanos, ¿no? Y a lo mejor en nuestras casas también tenemos gente enferma, tenemos familiares a lo mejor que han fallecido por todas estas situaciones de COVID y tenemos que estar mostrando siempre nuestra mejor cara, ¿no? Y entonces contra eso, ¿cómo podemos ir luchando? Y no es nada más la parte de esos contenidos, la parte de preparar a los muchachos para que se vayan o para que vayan a ser explotados, como decía Vicente, en las empresas, ¿no? Va mucho más allá de eso, pero no lo entienden las autoridades, ¿sí? Para las autoridades, y por eso es que con ustedes he tratado de manejar esta materia curricular de una forma distinta, porque para las autoridades es nada más toda la parte administrativa y toda la parte de contenidos, que pues finalmente es la entrega que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que es en donde se ve el rendimiento que tenemos, donde se ve la calificación y qué tan calificados y qué tan hábiles somos, y es una falacia, ¿sí? Finalmente. Entonces, así es, les digo, es entre comillas todo esto, pero finalmente es la forma bajo la cual las autoridades nos están evaluando también a nosotros, ¿sí? Y cuando todo esto tiene que ir mucho más allá de todo esto, ¿sí? Ok, Lupita Gasca. Sí, profesor, ya lo decía Viri hace un momento, ¿no? La carga de trabajo ahorita a distancia ha sido muy, muy grande, curso tras curso tras curso, y el calendario dice que se inicia el 30 de agosto como tal clase, pero realmente los profesores van a ingresar en 15 porque van a tener 2 semanas para integrarse a los cursos. Más bien el reclamo yo creo que no es de dar clases, el reclamo es la parte administrativa a la que se estaban sometiendo.
Claro, pues sí, realmente ese es el reclamo, precisamente. Porque la parte académica y la parte pedagógica, por lo menos con las personas que yo he visto aquí, con todos ustedes, yo no veo que ese sea el problema. Veo un grupo de maestros, de gente muy apasionada por los dilemas y los trabajos que luego leo en ustedes. Me doy cuenta de que tienen esa pasión por la enseñanza, esa pasión por la parte pedagógica. Ese no es el problema y yo les aseguro que muchos de los maestros son igual que ustedes o igual que nosotros, ¿sí? Además, la persona que piense que estando frente a grupo y siendo maestro va a ser rico, nomás no, ¿sí? Entonces, pero es parte de toda esta transformación y este enseñar o ya ahí está, ya lo puso ahí Leslie, ¿no? Es por amor al arte, ¿sí? Pero es parte de todo este cúmulo de aspectos que nosotros traemos y que queremos manifestarles a nuestros alumnos. Pero lamentablemente esto tiene que ir acompañado de lo otro. Y cuando lo otro, que es todo esto que estamos platicando, toda esta parte de entregables, de cuestiones administrativas, de llenado de formatos, formularios, etcétera, se vuelve más una cantidad más grande de trabajo que el ir a plantarme frente al grupo, pues es lo que demerita nuestro actuar docente, ¿no? Esa es la parte sobre la cual, pues no sé, ni a mí mismo me cae el 20. ¿Sí? Perdón, Viri, no la escuché. Que es la parte en la que se tendría que trabajar realmente. Pues sí, debiera de ser esa parte, ¿sí? Pero mire, ya lo decía Leslie, nos lo compartía la semana pasada. O sea, se pasan en las vacaciones o en los periodos intercuatrimestrales, intersemestrales, llenándonos de un montón de cursos y demás, que al final de cuentas, pues nomás no nos ayudan en ese actuar docente, ¿no? Y al contrario, nos confunde más en muchas otras cuestiones, cuando lo que se debería de precisar es toda esta parte administrativa. Yo creo que si le quitamos horas a la parte administrativa y se las sumamos a las horas frente al grupo, otra cosa sería, ¿sí? De plano, estaríamos hablando ya de otros aspectos. Muy bien. ¿Hay algo más o ya entramos a la clase? ¿Ya no? Muy bien. Esa voz me agrada. Bueno, les voy a compartir lo que tenemos y apago cámara. Vamos a ver. Le comentaba a Viri, ya he estado recibiendo ya los entregables y así casi como me los mandan, los leo y en ese momento les voy mandando su calificación, ¿sí? Para que ya tengan ustedes también oportunidad de verla, de leerla, de checar bien la integración, porque no nada más les estoy poniendo ahí, Viri sacó 9.5, ¿no? O sea, viene toda la integración de cómo está integrado ese 9.5, ese 9.2, ese 8.5, ¿sí? Entonces, para que lo verifiquen una vez que les haga llegar el correo y que me contesten de favor y me digan si están o no de acuerdo. Si no, digo, si sí, para ya pasar la calificación y si no, pues para rectificar y ver a lo mejor algún error o alguna cuestión que no haya yo considerado. Ok, bueno, ya habíamos platicado esta parte. Este esquema de rendición de cuentas en la educación, donde tiene que ver con todos estos organismos y con todos estos agentes inherentes a la educación. Muchas veces cuando pensamos y cuando hablamos de la parte educativa en todos los niveles, pues nos concentramos prácticamente
en el alumno y el maestro. Y ya hemos visto, hemos platicado, y ustedes también lo saben como maestros, que la educación va mucho más allá. Y por eso precisamente me regreso un poquito acá al cuadrito este. Por eso es esta cuestión de estar emparejando estos aspectos de la rendición de cuentas y de la evaluación con los otros organismos. Organismos nacionales, que es a través de estas autoridades y lo que veníamos comentando hace un momento, pero también la parte de los organismos internacionales. ¿Sí? El apoyo, si es que se puede llamar así, de que recibiríamos o que debiéramos de recibir por parte de estas dos entidades. Sí, pero tal parece que, pues que no. Tal parece que para ellos es más importante toda esta parte administrativa que venimos comentando. Ojo con esto que estoy manifestando aquí. Ningún método de rendición de cuentas puede ser satisfactorio, y aquí va a entrar esto que comentábamos antes de iniciar la sesión, si los interesados carecen de un entorno propio o están mal preparados para cumplir con sus responsabilidades. ¿Sí? Y aquí preguntaría yo, ¿de qué manera puedo entonces yo verificar si un docente está bien o está mal preparado? Si hoy en día todo es con formularios, con formatos, de vez en cuando alguna autoridad, y eso solamente, bueno, no sé en el caso de ustedes que enseñan a adolescentes y a niños, si las autoridades vayan y se queden ahí en el aula y estén dizque evaluando y viendo a ver si efectivamente la clase que ustedes están dando va en dos sentidos, en la parte de contenidos y en la parte pedagógica. Por lo menos en universidad y en posgrado sí se da, sí van a autoridades, pero pues no ayuda de mucho, ¿sí? Perdón, Leslie, no le escuché. Que, bueno, en mi nivel sí se da. Bueno, ahorita con las clases en línea se ha dado más por los ATPs, si no, pues los coordinadores, y en mi nivel sí hay una retroalimentación, sí nos dicen qué hay que hacer, en qué fallamos, cómo podemos hacerlo. Entonces, en esa parte, yo creo que también depende de cada escuela. Sí, claro, eso sí. Viridiana. Sí, le iba a comentar que en mi nivel también, pero yo creo que sí falta más retroalimentación, porque no nos dan esa parte que dice les de va así o esto te equivocaste o puedes corregir esto, no. Es que esa es la parte precisamente, Viri. ¿Recuerdan cuando platicábamos sobre la parte de la evaluación docente y esa evaluación que puede ser ya sea para el control o para la parte de la perfección? Pues para la parte de la perfección se requiere de esa retroalimentación. Es cierto, tiene mucho que ver las escuelas y tiene mucho que ver con esto que compartía Vicente hace un momento, ¿sí? El hecho de cómo nos ven, de cómo nos sentimos y el que nos traten a lo mejor, vamos, como decía también, ¿quién dijo? Creo que Leslie, como trabajadores, como sus empleados, ¿sí? Realmente somos talento humano. Y la diferencia entre talento humano y trabajador es mucha, ¿sí? Y cuando hablamos ya de talento humano es que realmente el jefe de Vicente, la jefa o el jefe de Leslie, de Viridiana y de cualquiera de nosotros pueda realmente detectar esas potencialidades que hay en nosotros y nos ayuden, en este caso, a reforzarlas, que nos den esa retroalimentación que ya comentaba usted, Viri, en atención a esas debilidades que también podemos tener, ¿sí? Pero ya desde un entorno más personal, ¿sí? Más acorde con esas capacidades, con esas mejoras que a lo mejor podemos tener, pero pues también con esas deficiencias, ¿sí? Porque realmente pues no somos muy buenos en todo.
A lo mejor en algunas cosas sí somos muy buenos, pero a lo mejor en otras nos andan fallando. Y muchas veces, y es parte de la naturaleza humana, no nos damos cuenta si alguien, si otra persona no nos hace ver nuestros errores, ¿sí? O a lo mejor no nuestros errores, pero sí nuestras debilidades, ¿sí? Entonces siempre es buena esa retroalimentación. De nada sirve que vaya un monito, una monita, se conecte aquí a la clase ahorita que estamos en línea y empiece a ver y a checar a ver qué dice el maestro, qué dicen los alumnos y que sobre eso tome notas y esas notas las pasa a la dirección o al área correspondiente y al maestro nunca le hacen llegar ninguna retroalimentación. Y a los alumnos tampoco les preguntan, oye, ¿cómo viste al profesor Cerratos? Si es bueno en esto, ¿qué crees que le falta? Si cumple con aquello, en dónde crees que pudieras detectar algún área de oportunidad para él, etc., etc. ¿Sí? Entonces, ojo, porque esta evaluación tiene que ver mucho también, igual cuando platicábamos sobre esa parte de la evaluación docente, cuando hablamos de la evaluación curricular a nivel integral, tendría que ser así, de manera integral, ¿sí? Apegándonos a todas estas partes, a todos estos elementos que pudieran parecer aislados, pero que están conformados bajo un solo objetivo. Y ese objetivo es mejorar la educación. Y ojo, porque en estas 3 palabras que les estoy diciendo, encierra mucho, mucho. Parte ya lo hemos visto, otra parte todavía vamos a seguir trabajando en ello y demás, ¿sí? Pero la mejora de la educación tiene que ser una mejora constante, tiene que ser una mejora en la cual trabajemos todos estos agentes que hemos estado platicando. Sin información clara, dice la diapositiva, y recursos y capacidades suficientes, los esfuerzos serán frustrantes o los esfuerzos se verán frustrados. Y aquí entramos a la parte gubernamental. Las políticas destinadas a mejorar las prácticas existentes, que se centran, ojo, no en formular reproches, no en decir, a ver, Lupita, ¿por qué no cumpliste con el objetivo de la clase del día de hoy? Oye, ¿por qué no enseñaste este tema si este tema era el que te correspondía el día de hoy? Sino en realizar críticas constructivas. Y son aspectos totalmente distintos, pero que van en un mismo sentido. En instaurar estos sistemas educativos equitativos, inclusivos o incluyentes, y también con esa mejora en esa calidad educativa. Entonces, hacia allá es en donde tenemos que bajar también todas estas políticas. Y aquí es en donde nos encontramos nuevamente, en esta interfaz. Por una parte, yo como docente dependo de todas las políticas y todo lo que la escuela, las autoridades y demás me están mandando y me están poniendo para cumplir esos objetivos. Y por otro lado, tengo que estar frente a un grupo en donde a lo mejor tengo 15, 20 o 30 chamacos, 30 niños, que son todos totalmente distintos y que, como ya lo hemos platicado, no van a aprender al unísono. Habrá quienes sí se les facilite el aprendizaje, y qué bueno, pero habrá alumnos a los que no se les facilite, y ahí tendré que ver cómo voy a tratar de ir emparejando a esos niños para que entonces mi grupo ya no se empiece a desbalancear. Una labor muy importante, y ustedes lo saben, es que el grupo se mantenga en un mismo nivel, o tratar de hacerlo, y cuesta muchísimo, ¿sí? En parte por esas habilidades, por esas capacidades de nuestros mismos alumnos, parte también por esto que les comentaba hace un momento, las distintas problemáticas que estamos viviendo ahora con la pandemia, aspectos sanitarios, aspectos económicos, aspectos de pérdidas de que ya falleció el abuelito, la abuelita de los niños, los papás,
¿Cuántos casos no hemos visto de niños que han perdido a sus padres, a los dos, por motivo de todo esto? Y entonces nosotros llegamos muy campantes a enseñarles el tema y pues vemos que el niño está distraído y que está en otras cosas, menos en lo que nosotros les estamos dando. Y ahí es en donde estamos, repito, nosotros en medio, porque por una parte tengo que cumplir algo que le llaman políticas educativas y tengo que cumplir con una serie de objetivos, con algo que está en un cronograma previamente escrito, previamente diseñado, y por otro lado está ya el aterrizaje de ese conocimiento. Aquí es en donde se empieza a complicar realmente nuestra labor como docentes. ¿Sí? En esta parte, porque precisamente ahí es en donde tenemos que ver y tenemos que buscar mil y un situaciones con tal de hacer que nuestros alumnos se sientan atraídos hacia lo que estamos dando. Y una vez que ya logramos captar la atención, y miren que en uno de los videos que veíamos hace poco nos decían que se pierde normalmente la atención en los primeros 5 o 10 minutos. Y luego volver a retomar la atención de nuestros alumnos nos cuesta más trabajo todavía. Entonces, ¿cómo diantres le voy a hacer para tener esa atención de mis alumnos así al mismo tiempo? Esto es, y miren que se los compartía, no sé si la clase pasada o la antepasada, por eso es que la educación no debe de ser una línea recta, la educación tiene que ir curva, tiene que llegar a un mismo objetivo, sí, pero no puede llegar de manera horizontal, tiene que ir bajo todas esas curvas porque finalmente somos humanos, somos seres humanos y trabajamos con humanos. Y qué bueno que por lo menos esta profesión yo la veo todavía a estas alturas y qué bueno que ustedes comparten esto que yo veo también, que algún día un robot venga aquí a hablarles y a darles clase, ¿sí? O que sea un robot el que se pare frente a grupo. Habrán robots seguramente con el paso del tiempo y cuando todas estas tecnologías adquieran ya una mejoría más notable de la que se tiene, habrá robots, sí, que impartan contenidos, como a lo mejor ya los hay en países asiáticos y europeos. Pero una cosa, y ustedes lo saben bien, una cosa es impartir contenidos y otra cosa es dar clase. Y lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos en esa franja en medio que les vengo platicando es eso, es dar clase. Es a lo mejor ver a Lupita, por ejemplo, que no la tengo aquí en pantalla, que a lo mejor pudiera verla con la mirada triste y a ver qué tienes. O simplemente, es más, ustedes mismos como maestros ya conocen a sus alumnos y saben cuando un alumno está bien o no está bien, cuando alguien tiene algún problema o no lo tiene. ¿Sí? Es parte de ese, primero, autoconocimiento y ya después el conocimiento de mi círculo de alumnos. ¿Será cierto eso que está ahí en la diapositiva? Rendición de cuentas será igual a una educación inclusiva? Pregunto. La educación inclusiva, para empezar, ¿por qué se los pongo yo así? Porque así es como lo ve la UNESCO, porque todo esto lo tomé del organismo internacional, de la UNESCO, porque me interesaba ver también la postura de los ámbitos internacionales en este sentido de la parte curricular. Una parte es lo que piensan o los objetivos que persigan estos organismos internacionales y también, ¿por qué no?, las autoridades nacionales y las autoridades regionales, ¿eh? Y otra cosa muy distinta, esto que estamos platicando, ¿sí? Una educación inclusiva, ok, yo no puedo manifestar eso dentro de mis políticas, dentro de mis currículums, y escrito y ahí todo pues, va a sonar muy bonito, pero cuando eso lo aterrizamos
en un salón de clases en donde no se da esa educación inclusiva, en donde vemos cómo incluso entre los mismos alumnos, ya no entre alumno y profesor, entre los mismos alumnos, hay una serie de problemáticas que incluso lo veíamos hace 2 semanas, cuando les pasé el video de las chicas estas del colegio y demás. Y entonces, hablar de una educación inclusiva, miren, la verdad es que es muy bonito. Y ahora sí que esto es el deber ser de la educación. Pero lo que sucede y lo que pasa en la realidad es otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Y miren que así como habemos maestros aquí en este grupo, como les comentaba hace un momento, muy dedicados, muy apasionados, muy comprometidos con nuestros alumnos, pues hay maestros también que no lo son. Hay maestros que ni siquiera tienen esa formación docente, ¿sí? Y máxime en esta administración en donde dicen, bueno, pues a ver, Vicente es mi cuate, Vicente trabaja, no sé, en una oficina, está desarrollando un trabajo administrativo en una empresa X, pero se quedó sin chamba y como Vicente es mi cuate, pues vente, Vicente, hombre. Total, les vas a enseñar a niños de 5º año, pues. ¿Qué les puedes enseñar? Nada más agarras el libro, checas y además pues todo esto ya te lo sabes y vámonos y te vas. Y pues seguramente Vicente, si tiene esa necesidad económica, bueno, pues agarra y se va. Y entonces Vicente no va a tener todo ese sentido común, esa pasión y todos los demás elementos que ya hemos visto. Exactamente, y esa parte, Leslie, que dice usted, el hecho de conocer, de analizar y de ver a mis alumnos, de poder sentir cuando alguien está bien o cuando alguien no está bien, ¿sí? Porque miren, la verdad es que para impartir contenido, pues están los robots que les estoy platicando, ¿sí? Y está el maestro de Google. Hoy en día me meto a la computadora y busco ahí cualquier cosa y pum, ahí me lo arroja. Y ya, pero eso no es todo. El logro entonces de los objetivos en materia educativa requiere la colaboración y la comunicación entre los interesados. Pero cuando no hay eso, cuando los gobiernos trabajan, o los organismos nacionales e internacionales trabajan bajo algo que ellos piensan que es el deber ser, y cuando nos mandan un plan educativo, un currículum que tenemos que aplicar de manera uniforme, y miren que esto ya lo he dicho en otras ocasiones, en todo el país, a lo largo y ancho de nuestro país, pues entonces ya desde ahí estamos mal. No hay esa comunicación. Colaboración, pues sí la va a haber porque finalmente somos empleados, pero no esa comunicación. Sí, Leslie. Es lo que hablábamos del contexto, que se olvidan del contexto. Son gente que está detrás del escritorio y no ven la realidad de las regiones, de los países, de la diversidad, de que es, por ejemplo, traen modelos de España a México, que es multicultural, que tiene una región más amplia, con un nivel socioeconómico más bajo, que está cerca de Estados Unidos. Entonces, todo eso de verdad que lo pierden de vista y por tratar de sacar adelante todo este tema de la educación con los organismos internacionales, se olvidan de las verdaderas necesidades de nuestro país y de nuestros alumnos. Y una educación integral con 50 alumnos en un aula nunca va a ser posible. Y los organismos internacionales lo han dicho, un máximo de 25 alumnos para que pueda haber algo de obtención de contenidos, para que tu maestro puedas visualizarlos, checar. 50 alumnos, ¿qué haces? Revisado. No te detienes a observar en qué se equivocó, porque te presionan y el tiempo está encima y la evaluación continua y si me reviso se me quedan 20 atrás. Entonces, también de ahí parte mucho pues estas deficiencias que hemos tenido, ¿no? Y mire que ahorita que comentaba eso, viene a mi mente, realmente, digo, no sé por lo menos este año, pero en años anteriores generalmente siempre la parte del presupuesto de la federación va destinada una gran parte a la educación.
Y cuando vemos este tipo de problemáticas, Leslie, donde vemos cómo muchas escuelas carecen de los servicios más básicos, cuando vemos salones repletos de 50 o 60 alumnos, que para nada es pedagógico, ya lo comentaba usted, entonces decimos, bueno, ¿y entonces en dónde está parando toda esa lana que se le está invirtiendo a la educación en general? Y entonces, pues ahí es en donde entran aspectos de la parte sindical, la corrupción y tantas cosas que luego nos enteramos después. ¿Sí? Algo que... Sí, Otra sí, cosa que les se me digo. olvidó comentar es los perfiles. Durante el sexenio pasado se trabajó mucho con los perfiles y se trataba de que las asignaturas, por ejemplo, en secundaria, se dieran con maestros con ciertas características. Por ejemplo, biología con un dentista, con un licenciado en algo de la salud o en un egresado de alguna normal con una especialidad en las ciencias, bueno, en la biología, en física, ¿no? Y ahorita sí se pretendía continuar con esto, pero todo se adapta a las necesidades de las instituciones, ¿no? Si yo, institución, tengo un maestro con 42 horas que no está haciendo nada y me hace falta uno de física, pues agarro a ese maestro y lo pongo aunque no tenga idea de física, ¿no? Y es lo que pasaba mucho con inglés. Cualquiera daba clases de inglés y enseñaba el verbo to be, que era como lo máximo que podían enseñar, ¿no? Y se perdía esta parte de los perfiles y esta parte de que los alumnos realmente obtuvieran un conocimiento de la asignatura en específico. Aunado a que yo defiendo mucho mi alma mater, que es la normal, y peleo mucho esta parte en que mucha gente de otras instituciones y de otras carreras, yo no digo que no puedan tener el amor a la docencia, ni mucho menos, que quieran entrar o que quieran por palancas ingresar, cuando a nosotros como normalistas nos forman para ser maestros. Ese es nuestro origen, ¿no? Yo no voy a usurpar el lugar de un ingeniero porque no tengo esa formación de un ingeniero. Sí, yo sé que a lo mejor la experiencia te va dando esta parte, y que sí hay muchos maestros que a lo mejor no son normalistas, que tienen mucha vocación y que lo saben hacer muy bien, pero también dejaron un poco de lado esta parte cuando las escuelas normales deberían de ser la base para nuestra educación, y de ahí debería de comenzar todo el cambio verdadero, y dejar de lado un poco el ser revoltosos, el secuestro camiones, el hago paros, el enfocarse en lo que realmente quieren. Sí, yo entiendo que muchas escuelas no tienen el presupuesto, que muchos están peleando sus necesidades, pero están peleando un pase directo al sistema, ¿no? Que es lo que se pelea. ¿A qué le tienen miedo a un examen? Yo cuando hice mi examen tenía todas las bases de la normal. Fue sencillo porque todo eso ya lo sabía. Entonces, también esa parte de que a veces estigmatizamos muchas cosas, se pierde de vista lo que de verdad importa, que son los estudiantes. Y todos estos elementos, Leslie, que usted comenta, van de la mano precisamente con este segundo párrafo. La falta de confianza puede conducir a la falta de compromiso de los ciudadanos. ¿Sí? Y mire que usted hablaba ahorita de la normal y cómo hemos visto cómo con el paso del tiempo, Leslie, y usted que proviene de ahí, se da cuenta que la parte de la normal, la educación normalista, se ha ido relegando poco a poco. En parte por todas estas conductas que vemos en las noticias y demás, pero parte también por los mismos gobiernos que los han ido relegando y han establecido otro tipo de carreras, otro tipo de asignaturas, otro tipo de contenidos, y dejan de la mano toda esta formación que ustedes traen desde un inicio. Y ante eso, ¿qué es lo que hacen los mismos alumnos normalistas? Pues actúan de la forma en la que no debería de ser. ¿Y qué se crea con ello? Precisamente esto, la falta de confianza por parte de la sociedad. Y hoy en día, cuando vemos y hablamos de un normalista, lo primero que se nos viene a la mente son esos conceptos que usted decía, de que es un revoltoso, de que es una persona que está secuestrando camiones, de que se ven involucrados en actos ilícitos, etc., etc.
Y entonces con esas estigmatizaciones que usted comentaba, se está perdiendo todo lo bueno, todo lo maravilloso que hay en esas escuelas donde se forman docentes con pasión, Leslie. Gente con amor al arte de la docencia, porque la docencia, por lo menos para mí, es un arte. ¿Y qué pasa con todo esto entonces? Por una parte, las escuelas normalistas en particular, ahorita que usted está tocando este tema, no han hecho nada por mejorar esta percepción de la ciudadanía, ya no de los gobiernos, porque los gobiernos igual a ellos les vale un soberano cacahuate, pero sí de la sociedad. Y yo en la sociedad, si alguna persona dice, no, yo quiero estudiar en la normal, ay, ¿para qué te vas a la normal? Vete al CCH que tiene el pase directo a la UNAM, o vete a esta otra escuela que pasas de manera directa allá, y estamos buscando esa comodidad. Ya no estamos buscando quién nos enseña mejor, ya no estamos buscando esa calidad en la educación. Lo que estamos buscando es eso que decíamos en su momento, el llenarnos de contenido, el que el día de mañana o pasado salgamos y entremos a una gran empresota a trabajar o tengamos algún negocio propio y ya. Y no es cierto. O sea, por lo menos si algo les he compartido en todas estas clases, es que la educación tiene que ir más allá que solamente estos aspectos. ¿Sí? Y por eso es que este tipo de situaciones que, por una parte, los gobiernos han apoyado mucho a que se vaya llevando el nombre de la escuela normal o de las escuelas normales hacia un ámbito puramente negativo, porque ya ni siquiera resaltan los aspectos positivos, como les decía. O sea, todo es mal y todo está mal y todo son cosas negativas. Ante una creciente demanda, y ojo ahí para las escuelas normalistas también, ante una creciente demanda de profesionistas, de pedagogos, de académicos, que poco a poco, y yo no sé si lo vayan a lograr, pero poco a poco se han posicionado más en la parte del interés de las escuelas y de las instituciones educativas para que ocupen los puestos que a lo mejor a los normalistas pudieran ocupar. ¿Sí? Y miren que ya lo decían hace un ratito, a lo mejor si se necesita un maestro, una maestra de biología, pues buscan un profesionista, a lo mejor en las ciencias naturales. Y aunque no tenga ese conocimiento pedagógico, pero sabe del tema. Y miren que esto sucede mucho en educación superior. ¿Sí? En educación superior y en posgrados, si eres bueno en derecho penal, si eres un abogado penalista, bueno, pues ya vete a dar 2 o 3 materias de penal. Si eres bueno en finanzas, pues mira, aquí tengo 2 o 3 materias de... Oye, espérame, pues la cuestión es nada más dar contenidos. Pero hacia allá es hacia donde nos está llevando, ojo, el mercado. El mercado laboral, ¿sí? Hacia una preparación con base en contenidos y hacia una preparación con base en tener un negocio propio. Tener y administrar y desarrollar ideas, y que aquí tenemos el apoyo al emprendedor, la feria del emprendedor y todo este tipo de situaciones, sí. Pero ¿dónde queda esa formación ciudadana? Esa formación como persona. Ese amor al otro, ese amor al prójimo. ¿Por qué creen que hoy en día somos una sociedad cada vez más egoísta? ¿Sí? Y si yo veo que Vicente es mi amigo y si yo veo que Vicente se está superando más que yo, voy a tratar de ponerle el pie para que no me alcance. Y si yo estoy en alguna posición y tengo información, pues no la voy a compartir con Leslie ni con Viri porque pues eso ya me va a poner en desventaja. Este tipo de ejemplos que les estoy poniendo son aspectos de una educación que no es inclusiva, de una educación que hacia allá es hacia donde nos estamos yendo.
hacia una educación en la cual no se está tocando al ser humano como tal. Los estamos llenando, eso sí, de un montón de contenidos, preparándolos para un futuro mejor. ¿Por qué creen ustedes que el crimen organizado ha estado prevaleciendo mucho y ha ido atacando muchos aspectos en muchos territorios de la sociedad? Porque está organizado. Y nosotros no. Si yo me pusiera en el lugar de Lupita, si yo me pusiera en el lugar de Nicolás, que no lo he visto aquí, por cierto, y en el lugar de cualquiera de ustedes, otra cosa sería. Y entonces sí, nosotros ya seríamos, ya no estaríamos hablando de una educación inclusiva, estaríamos hablando de una sociedad incluyente. ¿Sí? Pero pues todo eso se pierde por este tipo de cosas. Establecer entonces un clima de confianza supone incluir a numerosas partes interesadas. Y esas partes interesadas son esos organismos que compartía con ustedes, para que todos ellos tengan objetivos comunes, objetivos que vayan dirigidos, pues no, creo que no hay mucho que pensarle. Sí, es muy importante los contenidos, claro que sí, y no los quiero demeritar, pero también es a lo mejor a la par o más importante la educación como persona que debemos de recibir y que debemos de transmitirle a nuestros alumnos. ¿Sí? Y yo, para que con base en ello, se dé este último renglón que tengo aquí, se dé esa rendición de cuentas, pero mutua, ¿sí? En la cual los gobiernos rindan cuentas de la parte educativa, las direcciones de las escuelas, los mismos maestros rindan cuentas a los padres de familia. Pero esa rendición de cuentas tiene que ser con base en una retroalimentación. No nada más que la información vaya de aquí para allá. Porque entonces si eso fuera desde el mismo hecho de la clase que yo les estoy dando, yo me puedo aventar aquí a hablar como merolico 2 horas y ustedes a escucharme y hasta ahí. Y ay, no, qué bueno, el profe Cerrato sabe mucho y bla, bla, bla. No. Esa educación tiene que ser retroalimentada también con base en las experiencias, en los conocimientos, y llevándolo a este ámbito educativo, tiene que ver también con lo que está sucediendo en casa, esas famosas juntas que, bueno, que hacíamos, ¿verdad? Porque ahorita pues ya no con toda esta cuestión de la pandemia, pero esas juntas que hacíamos con padres de familia, con autoridades, esas juntas intercuatrimestrales debieran de ser para eso, y no para que digan, a ver, profe Viridiana, usted no cumplió con este objetivo y con este otro. Oiga, le faltó que les enseñara a sus alumnos esto y esto y esto. Oiga, Leslie, usted no trabajó lo suficiente la parte motriz con sus alumnos, etc., etc. Y no, en lugar de ver, a ver, maestra Viridiana, ¿por qué no trabajó en esto con sus alumnos? A ver qué pasó, qué vio, qué es lo que ha descubierto en sus alumnos. Entonces sí ya se da una retroalimentación. Y no es nada más esa parte de echarle, ya me estoy adelantando un poquito, pero la parte final de esto es echarnos la culpa unos a otros, ¿sí? Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Una circunstancia de todo esto fue la descentralización, bueno, cuestiones administrativas, ¿sí? Se decía que cuando se descentralizara la parte educativa, los estados y cada uno de los estados iba a abarcar, iba a cobijar, iba a arropar a sus maestros, a sus docentes y con ello a mejorar la educación. Pero pues ya vemos que no. Hemos visto a través de los años cómo la educación nos ha hecho ser más pobres, y no me refiero a la parte económica, sino a la parte intelectual, a la parte de la crítica.
Híjole, yo no sé de veras si por eso el presidente nos dijo la vez pasada o hace tiempo que somos como animalitos, ¿sí? Cosa que se lo criticaron mucho y obviamente un presidente no puede decir eso, pero yo no sé si esta situación que tiene que ver con la educación, con esa falta de educación y de compromiso de las autoridades estatales, porque cuando se da esto que dice el primer párrafo, esta parte de la descentralización, el objetivo primordial era ese, era que la educación fuera en cada estado y entonces sí, que el estado a lo mejor de Oaxaca tuviera una educación distinta con base en la cultura, pero con objetivos comunes, como en alguna ocasión nos lo planteó, creo que Leslie, pero también a lo mejor la parte del norte, a lo mejor Nuevo León, Chihuahua, ¿sí? Y por otra parte, en el sur, Chiapas, o en el centro, aquí Querétaro, Hidalgo y todo eso, pero en atención a toda esa multiculturalidad que tenemos. Pero cuando no se da, lo único que hacemos es esto, miren. A ver, papá gobierno, dame mi pensión de 65 y más, dame mi pensión de jóvenes destruyendo el futuro. Y entonces yo creo que por eso es que nos critican a los de la clase media, ¿verdad? Porque nosotros no estamos nada más esperando a ver cuánto me va a dar hoy papá gobierno, sino que estamos preocupados por eso precisamente, por la educación. Imagínense si México, con toda esta, vamos a echar a volar nuestra imaginación, ¿sí? Por unos minutos. Vamos a pensar que México somos un país en donde todos los 126, 128 millones de personas estamos totalmente educados. Con base en esa multiculturalidad que les he platicado, en donde a lo mejor la parte del norte está más enfocada hacia aspectos industriales, hacia aspectos comerciales, la parte del sur a lo mejor hacia la parte comercial, etcétera, ¿sí? Y la parte de abajo, la parte del sur, está más enfocada hacia aspectos agrícolas y demás. Con todas esas multiculturalidades y que todos estuviéramos realmente educados, ¿cómo sería? Y aquí sí los escucho. ¿Cómo creen ustedes que sería este país? No me diga eso, Leslie, hombre. Por eso les Pues digo, vamos a echar a volar nuestra imaginación. es una hermosa utopía. Es que con todos los recursos que tenemos, minerales, naturales, con todo lo que el país cuenta, yo creo que seríamos una potencia indestructible, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos una ideología muy mediocre y eso es lo que no nos deja crecer. Por ahí algún día creo que Vicente lo comentó, una ideología de cangrejo. No dejo que el otro avance si yo no puedo avanzar. Claro. Sería maravilloso pensar en eso. Y a veces yo veo una ligera esperanza en mi entorno y digo, veo a mis sobrinos, a mis primas, criando a sus hijos y digo, creo que los están criando con otro sentido. Pero de repente me doy la vuelta y veo a vecinos que sus hijos de 3 años le recuerdan la mamá a su mamá y digo, pues es que no puedes hacer mucho. El trabajo y el granito de arena está en ti y en tu entorno. Yo por ahí les mandé un video de un colibrí que hablaba precisamente de eso, ¿no? Que nosotros como docentes podemos dejar ese granito de arena para que exista un cambio, pero primero tenemos que cambiar nosotros nuestra propia mentalidad. Sí, eso sí es correcto. Tiene que salir de cada uno de nosotros. Sí, Viri. Pues creo que sería lo ideal que fuera un país así como usted lo plantea y que en algún momento de la historia que nos vamos a la prehispánica existió, ¿no? Pero pues ahorita está muy difícil para que lleguemos a ese punto y no creo que sea como docentes. Yo la verdad creo
que más bien es, como dice Leslie, en las bases, lo que pasa en casa. Está perdiéndose la primer parte de la educación, que es en casa. Es que es parte, Viri, de todo esto que hemos platicado, ¿no? Finalmente la educación debe ser una actividad o un acto consensuado entre todos los que integran precisamente el núcleo, ¿sí? Y somos docentes, somos los padres y somos las autoridades también. Si entre ellos tres hubiera esa sinergia de actividades, pues entonces sí pudiéramos avanzar en esto. Y mire, estoy totalmente de acuerdo con usted, no es algo que se vaya a dar en los próximos 5 o 10 años, pero si empezamos a trabajar, como dice Leslie, desde nuestras trincheras, desde nuestros ámbitos, pues a lo mejor podemos ir cambiando poco a poco todo esto, toda esta mentalidad. Pero si yo doy esa calidad educativa y mi niño sale muy bien y todo, pero si llega a su casa y escucha a su papá que le mienta a la mamá, a su otro hermanito y que se pelean y una serie de situaciones que no debieran de ser, pues entonces todo lo que yo le di a mi alumno, ahí quedó, ¿sí? Lupita. Lupita, ¿iba a comentar algo? Sí. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. No puedo... ya. Bueno, yo creo que sí es una utopía, profesor, lo que sea, pero finalmente es el objetivo de las sociedades, ¿no? De lo que se pretende en la educación. Tal vez un sueño efímero, difícil de alcanzar, ¿no? Pero yo creo que si hubiera más educación, pues tendríamos sociedades más juntas, tendríamos, yo creo que mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades para... yo pienso que se tiene que trabajar mucho. No, sí, definitivamente. Sí, es una utopía también, no me queda la menor duda, pero, y miren que ahorita que comentaba Leslie sobre la parte de todos los recursos naturales, de nada sirve que aquí tengamos todos esos recursos si son explotados por otros países. Canadá es el dueño de las empresas mineras que tenemos al norte de nuestro país, explotando a trabajadores mexicanos, pagándoles una miseria y dándoles unas condiciones de vida muy, muy precarias. Oye, carajo, para que saquen todos los minerales y saquen todos los recursos naturales de las minas de nuestro país y se vayan a otro país, dices, oye, pues entonces algo está mal. Y por eso yo sé, obviamente, por eso era un ejercicio nada más el pensar qué pasaría con este país si estuviéramos totalmente bien educados. De entrada, no permitiríamos que empresas extranjeras vinieran aquí a saquear todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? No tendríamos el gobierno o los gobiernos que tenemos, porque ahí ya seríamos más críticos, seríamos más exigentes, ya no tendríamos por qué estar bajo este famoso dilema del que no tranza, no avanza. Al contrario, seríamos ahora sí más inclusivos, más incluyentes, más el echarnos la mano unos a otros. Ahora con toda esta pandemia se hablaba mucho que teníamos que apoyar a los pequeños comercios y demás para que no fracasaran. Aún así fracasaron. Y muchos comercios desaparecieron. ¿Sí? Con una educación de calidad, pues la verdad es que sí tendríamos muchas otras aspiraciones. Podríamos construir un país en todos los aspectos muchísimo mejor que esto que tenemos. Porque si algo tenemos aquí en nuestro país es que por lo menos la parte geográfica, miren, aquí tenemos selvas, tenemos bosques, playas, pueblos mágicos, tenemos muchas cosas geográficas.
En la parte cultural, pues ya hemos hablado también muchas cosas al respecto. Somos muy ricos en muchos aspectos. Y yo me quedaría con esto que decía, me parece que Leslie, seríamos una potencia como tal. Lamentablemente, entra la parte política, y ahí va mi queja otra vez, entra la parte política y lo echa a perder, porque a la parte política no le interesa que la gente esté educada, porque cuando yo tengo a gente no educada, tengo una gran cantidad de votos, tengo una gran cantidad de seguidores, y entonces ya no me ven a mí como un presidente, ya me ven a mí como el que soy el que les da el dinero, el que les ayuda, exactamente, ¿sí? Cuando no es cierto, o sea, el dinero proviene de muchas cosas, entre ellas los impuestos que todos nosotros pagamos. Pero bueno, ese fue mi sueño dorado el día de hoy que quise compartir con ustedes, ¿verdad? ¿Quiere compartir algo, Viri, o se quedó la manita ahí? Ah, ok. Muy bien. En algunos países, dice aquí el segundo párrafo, la insatisfacción con respecto a la educación pública contribuyó a la formulación de políticas que diversificaban la impartición, ojo, y creaban un mercado de la educación, ojo, en el que los padres llegaban a escoger las escuelas para sus hijos, pero no basándose en la enseñanza, ¿eh? Y ustedes lo saben. Ay, mira, es que esa es la mejor escuela porque ahí van los hijos de fulanito y ya ahí van los hijos de perenganito. Y no, mira, si estás ahí te vas a codear con fulanito y sultanito. Tienes que echarle ganas y ser más competente con ellos. Y me pregunto yo, ¿y eso va a elevar la calidad? Para nada. Ah, bueno, hablando ya de la parte económica, obviamente que sí. Pero entonces ahí mismo, Leslie, es en donde estamos cayendo en otro tipo de situaciones, en donde a nosotros como padres no nos interesa la educación del niño, lo que me interesa es ver con quién se va a rodear, con quién se va a codear. Esas relaciones que se dan en los ámbitos escolares, qué es lo que a lo mejor me va a ayudar a poder tener un puesto mejor ya en un ámbito de educación superior. ¿Sí? Lupita Gasca, y luego Abigail creo que me levantó la mano también. Sí, de hecho, cuando un papá anda buscando una escuela, anda buscando la más bonita, que tenga mucho patio, nunca se enfocan al contenido. Dicen, bueno, pues primero que tenga seguridad, que la escuela esté grande, preguntan por los servicios, preguntan por todo, pero no se enfocan a ver, ¿qué le vas a dar a mi hijo? ¿Qué materias va a recibir? Desde ahí empezamos mal. Claro. Desde, mira, aquí sí van a llevar uniforme, y es uniforme de corbata, y van a llevar saco, mira. No, entonces, esta escuela ha de ser muy buena, ¿eh? Y es que en esta me van a cobrar más dinero, ¿no? Pues entonces sí es buena. Y nunca nos metemos a ver, Lupita, la parte realmente que nos interesa. Los contenidos, las materias, la currícula, incluso, ¿por qué no? La formación de los docentes. ¿Cuándo hemos visto una escuela que diga, miren, nuestra plantilla de docentes es esta, y venga la foto del maestro y todo lo que ha desarrollado, las capacidades, las habilidades? No se ha visto eso. O bueno, por lo menos yo no lo he visto, no sé si ustedes. ¿Sí? Entonces, pues no. Al contrario, lo que vemos es, mira, de esta generación egresó fulanito de tal, aquí estudió perenganito, esta es la mejor, esta es la más light de la zona, y no. Nos estamos dejando llevar por frivolidades, ¿sí, Lupita? Pero inclusive hasta malinchistas somos. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, dices, es que este profesor, tienen profesores franceses, traen un profesor de Cuba, traen un profesor nicaragüense, y no ha de ser una escuela muy buena, ¿no? Sin saber de que a lo mejor el profesor de aquel lado tuvo un conflicto
digamos, político, un conflicto, no sé, un conflicto que lo hizo cambiarse hasta de país, y ya nada más por ver que es de otro país, no, sí, esta escuela es buena. Sí, claro, así es. Sí, finalmente son frivolidades, Lupita. Sí. ¿Quién más me iba a hablar? Abigail. Sí, es que eso es lo malo, porque de que los papás se fijan más en el nombre de la escuela, de que, es que esta escuela es muy reconocida porque medio mundo habla de ella, que porque dicen que es mejor que esto, pero sí, no checan lo que es lo que ofrecen, como los maestros, qué tan buenos son. Y por ende, le digo yo siempre he pensado eso, que hasta en los trabajos lo toman mucho en cuenta, de que, o sea, tú vienes de tal escuela, no me importa, pero porque uno viene de una mejor escuela, más reconocida, y hay muchos trabajos donde dicen, es que tienen mucha demanda, pero no es que tengan mucha demanda, es que eligen al que viene de la escuela reconocida, muchas veces no tiene el conocimiento, y el que venía de una escuela X, pongámosle, es el que tenía el conocimiento. Entonces le quitan la oportunidad a alguien de desarrollarse como debería de ser y servirle a esa empresa, y le dan la oportunidad a alguien solo porque venían de una escuela reconocida. Eso es lo que está pasando. Ya no se ponen a ver si realmente los maestros son buenos, porque muchas de esas escuelas contratan a los maestros, y yo he visto que algunas, pues tiro por viaje se les va a los maestros. ¿Por qué? Porque no funcionan, porque no transmiten lo que se necesita. O sea, nada más los contratan porque pues necesitamos un maestro y aquí te damos el puesto, pero no Sí, se claro. ponen a ver si en verdad es apto para dar clases. Y por eso el prestigio lo tiene el nombre, pero en estadísticas la escuela no puede estar muy bien. Y muchas veces lo cubren, y pues la gente se sigue basando por el nombre y por el prestigio, no por lo que le aporte a sus hijos. Claro. Y es más, en muchos de los casos ni siquiera a Abigail le dan la oportunidad, ¿sí? Ni siquiera les dan la oportunidad de competir ante otras personas. Sí, es algo muy cierto. Viri. Yo quiero compartir que el otro día escuché que platicaban dos personas y le decía una, es que yo no soy la competencia de tu escuela porque obviamente yo no doy más materias de las que tú sí das, ¿no? O sea, eran dos particulares y estaban hablando que no eran competencia porque una daba más materias que él solamente daba las básicas, ¿no? Y precisamente viene aquí al tema, porque sí es cierto, no se fijan ni siquiera en eso, ¿no? Es más económica, entonces te llevo allá, aunque es particular, pero te voy a llevar allá porque es mejor que la de gobierno, pero es más económica, ¿no? O sea, según su idea. Y no vieron que era lo mismo que la de gobierno porque solamente dan las materias que da el gobierno. Y la otra escuela, que de cierta manera es un poco más cara, y el plus es que les imparte otro tipo de materias, no se percataron de ese detalle, ¿no? Los papás. Entonces, ahorita que lo platicas, digo, sí es cierto, ven frivolidades y no ven lo que realmente deberían de ver los papás cuando busquen una institución. Así es. ¿Será entonces que la educación se ha vuelto frívola? O la hemos vuelto más bien frívola. Yo creo que es en ese sentido. Yo creo, profesor, Sí, perdón, sí. yo creo que la educación siempre ha sido sinónimo de élite. ¿Siempre ha sido sinónimo de qué, perdón? De élite. De élite. Pues no sé, no sé, igual y a lo mejor sí. Yo creo que por eso es que sucede lo que está sucediendo en esta sociedad,
Por eso es que vemos las atrocidades que vemos, porque esa élite que usted comenta, pues son los que se aprovechan de las mentes y de las otras personas que no tienen esa fortuna de pertenecer a la élite, y por eso es que se dan toda esta sarta de tonterías y de noticias negativas que vemos y leemos en nuestro país. No sé, yo creo que también eso depende mucho de todo esto que comenta Lupita. Abigail, ¿quería comentar algo? Sí, que también pues ya más que nada también ya lo ven como un negocio, ya no como algo para transmitir, para aprender, ya es más, ya todo se está volviendo un negocio, ya no es como que aportar. Pues sí. Lupita, ¿va a comentar algo más? Sí, profesor. Yo creo que, bueno, sí, la educación es, a través de la historia, yo creo que ha sido un sinónimo de elite solamente para clases privilegiadas, porque realmente la fría realidad, la cruel realidad, es que pues si no tienes el dinero, si no tienes la solvencia económica, aunque tú quieras, no puedes estudiar. Ay, le escuché entrecortado la última parte. No sé si los demás escucharon bien, pero sí le escuché entrecortado la última parte. Mire que... Ajá, sí, adelante. Perdón, le comentaba que yo creo que la educación es sinónimo de elite, y también es necesario tener esa solvencia económica para poder estudiar. Si solamente se tiene gasto, no es suficiente. También se debe de tener esa solvencia económica. Me hizo acordarme, Lupita, en una ocasión, cuando estaba, nada más déjeme, les platico esta anécdota, Leslie, y ahorita le doy la palabra. En una ocasión, estando en el doctorado, estando en el salón de clases, llegó un doctor a darnos, obviamente, su clase y todo, ¿no? Estábamos muy atentos, el doctor llegó así, no sé qué onda, pero, o sea, llegó así todo hasta con los pelos parados, o sea, vamos, nada presentable. Y pues ya saben, luego empezamos ahí a hablar y las críticas y demás. Y luego, cuando empezó a hablar el doctor que nos daba la clase, nos dijo, a ver, ¿ustedes creen que por estar aquí en este salón, que se están preparando para ser doctores y demás, creen que ya con eso la van a hacer allá afuera? Y nosotros, pues sí, pues se supone que por eso nos estamos preparando. Dice, sí, pero a ver, ¿tú de dónde provienes? Y empezó a preguntarnos, ¿no? No, pues mi papá fue maestro, mi papá es comerciante, mi papá es, vamos, plomero, éramos gente humilde, ¿no? Que nuestros padres, pues era gente humilde, y que con todo el sacrificio del mundo y demás, fuimos a una escuela particular y estábamos ahí precisamente en esa aula estudiando un doctorado. Y él nos decía algo que levantó mucha polémica. Ustedes el día de mañana o pasado que terminen este doctorado van a seguir siendo igual de pobres como lo son ahorita. ¿Por qué? Porque solamente las clases privilegiadas son las que están en los puestos de mando, en todos los niveles y en cualquier circunstancia. ¡Ujule! Se armó ahí la revolución, ¿eh? Y yo también, yo después lo comprendí con él y después lo analicé con él porque él fue mi director de tesis y todo, entonces hice buena química con él, el día de hoy somos muy buenos amigos, pero hasta después de tiempo comprendí esa anécdota que él me decía.
Y yo le decía, oye, Edgar, ¿por qué no nos dijiste esto justo en ese momento? O sea, si tú viste que todos te estábamos atacando, porque prácticamente se encendieron los ánimos y nos fuimos contra él. ¿Cómo es posible que diga usted eso si nosotros nos estamos preparando aquí para ser mejores? Yo soy ya el día de hoy, soy subdirector de una escuela, yo estoy en un puesto X, entonces estamos luchando para tener posiciones. Habían ahí incluso directores de facultades y demás dentro del mismo salón, etcétera. O sea, era gente que ya pesaba en el ámbito educativo. Entonces, pues también le escaló mucho esto. Y le decía yo, Eli, ¿por qué no nos dijiste todo esto? Le digo, yo hasta ahorita lo estoy comprendiendo y después de varios meses, el por qué nos lo dijiste. Y nos lo estás diciendo por esta situación de clases y por esto que está comentando Lupita, por esta cuestión de élite. Sí, de que siempre las personas que tienen más poder adquisitivo, I'm sorry, tengan o no tengan los estudios, pero si tienen el apellido y si tienen los recursos, sabemos que van a estar aquí. Y nosotros a lo mejor, escalando y demás, miren, vamos a estar aquí, pero muy difícilmente vamos a estar acá arriba. Es una realidad. A mí en lo personal me costó mucho trabajo y mucho tiempo tratar de entenderlo. Ahora sí, Leslie. Sí, y es algo de lo que yo hablaba en mi artículo, que habla de la diferencia económica que se dio con esta pandemia, y que sí, efectivamente, también en la semana estaba leyendo un artículo que el nieto de Carlos, 2 nietos de Carlos Slim se graduaron y tuvieron su fiesta y todo, y su escuela no cerró precisamente por ser privilegiada, porque no acata las órdenes del gobierno, porque viene con un sistema extranjero, ¿no? Entonces, de ahí también se ve la diferencia entre clases, y los alumnos del grueso de la población viendo la tele con programas nefastos que no ayudaron mucho, muy pocos conectados, y ahí se ve la disparidad en cuanto a nuestra población. Y sí es bien cierto, incluso decía Lupita Gasca, somos malinchistas, el color de piel se ve cuando tú ves un gerente y difícilmente ves un gerente de color cafecito como nosotros, ¿no? Son de otro tipo de presentación, blancos, altos. Todo eso también viene a dañar esta necesidad o estas ganas de querer avanzar, porque si tú ves que no puedes llegar más, dices, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué trato de mejorar la educación? ¿Para qué si el mismo sistema me va a venir aplastando y no me va a dejar llegar a un puesto alto ni mejorar mi nivel económico, ¿no? Pues sí. Lupita, ¿iba a comentar algo más? Y ya ni hablar de las personas que tienen capacidades diferentes porque están más abajo. Así es. Ya lo decía Confucio, donde hay educación, no hay distinción de clase. Pero cuando está esta parte del dinero, de los apellidos, de los nombres, y miren que esto se ha dado también por eso precisamente, porque la educación se ha concentrado solamente en unos cuantos. Nicolás, qué milagro, Nicolás, ya lo extrañábamos por acá. ¿Qué tal, profesor? Perdón, es que me toca clase también a las 8 con psicología y por eso me tardé un poquito, pero aquí estamos. Sí, no se preocupe, díganos, le escuchamos. Fíjese que precisamente hace poco estaba hablando con un amigo y tocábamos estos temas de que a veces el profesionista se prepara para trabajar para alguien y no para trabajar para él, ¿sí? Y que tenemos precisamente esta cultura donde se limita las capacidades y se aumenta o se potencializa el recurso económico como para poder acceder a estos beneficios. Vamos a llamarlo como una clase del trabajo VIP, donde tienes comodidades, tienes un mejor sueldo y todo se vuelve en beneficio de los que ganan más. Entonces, finalmente, yo creo que algo que va a marcar la diferencia es, y que hace falta a veces desarrollar incluso en las escuelas, es fomentar el liderazgo en los alumnos y fomentar también la parte de la autonomía. Porque si bien no alcanza a tener los recursos y trabajando para alguien gana poco, bueno, también se puede implementar que seas tu propio jefe,
que administres tus propios tiempos y que crees tu propio negocio. Y eso creo que lo hemos visto en muchas situaciones. Cuando empiezas a trabajar, pues empiezas con lo poco. A veces hay quienes iniciaron con un saloncito, con 10 banquitas y a lo mejor de esas 10 bancas solo habían 5 niños, ¿sí? Pero que crees que tu trabajo se ve representado y ya no son 5 para el siguiente ciclo, ya son 20. Y eso te va obligando a que vayas creciendo, pero necesitas tener esta visión que a veces hace falta, o que yo lo he visto a veces, que se inculque en las escuelas, ¿sí? Que se inculque que los alumnos también pueden ser autónomos, que puedan tener esta capacidad de generar su propia idea de negocio, su propia idea de la educación, ¿sí? Y que a partir de ahí pues se vayan rompiendo ciertos paradigmas. ¿Que nos vamos a seguir enfrentando a esto? Pues sí, porque esto ya está equilibrado, ¿no? Decían antes era la clase alta, la clase media y la clase baja, pero la media sigue perteneciendo ahora a la baja porque sigue siendo un nivel elite, ¿sí? Que Claro. te hacen creer que no lo puedes alcanzar, pero yo personalmente creo que sí se puede, cambiando la perspectiva que podamos tener. Dejar de trabajar para el que ya ascendió una plaza de golpe y aprendiendo a trabajar para ti y buscando mejores resultados. Ese es mi punto. Ok. Pero yo le agregaría a esta parte del liderazgo que usted comenta, Nicolás, un liderazgo más apegado hacia la gente, ¿sí? Y no que sea un liderazgo nada más de que soy yo y todos los demás van a trabajar para mí, porque si no, entonces seguimos bajo la misma dinámica. Así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y mire que ahorita que usted estaba platicando, me acordaba yo de hace varios años, cuando empezaba yo a dar clases de posgrado precisamente, que llegué a una universidad y solamente habían 2 maestrías, maestría en Derecho Fiscal y maestría en Administración. Y esas primeras clases las daba yo en auditorios, porque no había, la escuela esta, la universidad no tenía salones que ellos pensaban que eran los apropiados para unas clases de posgrado. Les estoy hablando de, ¿qué será? Como 20 años atrás. Hoy, después de casi 20 años, esta universidad tiene 17 estudios de posgrado, aperturaron ya 2 doctorados, abrieron otra universidad más, los salones que en aquel entonces no existían, hoy son salones totalmente alfombrados, donde las butacas son así como de cine, pero con una paletita para poner ahí la computadora y todo. Y da gusto realmente cuando uno echa la mente hacia atrás, pero tiene mucho que ver con eso que decía Nicolás, con esa visión de las personas que están al frente de ello y ver hacia dónde le están apostando. E ir trabajando también, Nicolás, porque eso requiere un trabajo de manera constante y hacerse llegar de las personas idóneas. Y hoy esta universidad está catalogada dentro de las 25 universidades más reconocidas. Y es una universidad que está más allá de Toluca, ¿sí? Que es una universidad que en algún momento decíamos que era patito y no, hombre, hacen coloquios, hacen investigaciones, habemos ya maestros investigadores ahí, ha transformado totalmente la educación. Y este señor, el rector que está ahí, empezó con una escuela preparatoria con 2 salones. Con 2 salones. Y por eso me acordé de esta anécdota con esto que nos compartió Nicolás. ¿A quién tengo aquí? Lupita Gasca. Y luego Lupita, también la otra Lupita. Pero ese crecimiento se debe a que tienen profesores capacitados, que ponen profesores que tienen el nivel para impartir la clase, dar conocimiento y se empieza a generar digamos, el aviso de lo que decíamos, tiene buenos profesores, tiene una calidad educativa, no pudo haber crecido de la noche a la mañana si no tiene un profesor capacitado. Sí, también, obviamente. Sí, los profesores tenemos mucho ahí en este tipo de situaciones, pero ampliando un poquito más el comentario, tiene que ver mucho con ese liderazgo que comentaba Nicolás.
Si desde la parte del liderazgo no se fomenta todo eso, y miren que el rector fomenta muchísimo toda esta parte de la inclusión, ahí sí se habla de inclusión, ahí no estamos hablando de que va nada más el que tiene el apellido y demás, no, es muy incluyente y tiene siempre esa perspectiva de estar evaluando, no solamente a los maestros, de estar evaluando los programas, las carreras, y todos los contenidos académicos, pues entonces se vuelve todo esto en esta parte que hemos estado platicando. Y ya lo platicábamos al inicio, no importa que sea hombre o mujer, que si tiene la visión y puede llevar el rector, así como hace rato decíamos, 8 mujeres rectoras en el país, pues estas mujeres deben de tener una visión amplia. Claro, así es. Y déjenme les pongo esto. ¿De quién será entonces la culpa? Es una responsabilidad compartida. ¿Sí? Todo esto que hemos platicado el día de hoy es una responsabilidad compartida. ¿Sí? Y antes de entrar a las conclusiones, porque la siguiente diapositiva es precisamente de conclusiones, déjenme, les voy a compartir el video que traigo, si no, porque ya veo que ya me empieza a ganar el tiempo. Permítanme, apago cámara y les voy a proyectar un video. ¿Iba a comentar algo, Lupita Gasca? Antes de entrar, no, ok, se quedó la manita ahí levantada. Ok. A ver si ya lo tengo aquí. Exactamente. ¿Cuánto dura? 12 minutos. 12 minutos el video que les quiero compartir. ¿Ahí lo tienen? Sí, profesor. Muy bien, lo arranco entonces. Ahorita platicamos. La educación es una herramienta clave en la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. La ausencia de ella tiene graves repercusiones en ámbitos tan variados como la democracia y la defensa de los derechos humanos, el desarrollo económico y la equidad de género. La pandemia del coronavirus pone una encrucijada a los sistemas educativos alrededor del mundo y exige respuestas contundentes de los gobiernos para ofrecer una continuidad educativa durante los confinamientos. Bienvenidos a nuestro especial de coronavirus. Soy Juliana González y los saludo desde Berlín. La educación es uno de los bienes más preciados, pero esta pandemia ha hecho que en muchos lugares del mundo las clases presenciales hayan sido canceladas para evitar una mayor propagación de la COVID-19. Ante esta situación, los sistemas escolares buscan alternativas. En el caso de México, la apuesta del gobierno para garantizar el aprendizaje de 30 millones de niños es la televisión educativa. ¿Qué hacer con los sistemas educativos para evitar que esta pandemia deje profundas huellas en la formación de los escolares? Para hablar sobre los retos actuales, invitamos a Carmen Lefún, doctora en Ciencia Política, investigadora del Centro de Estudios Públicos y miembro de la Red de Politólogas. Gracias, doctora Lefún, por estar con nosotros. La pandemia, lo veíamos, irrumpe en la escolaridad y mete presión en un sistema ya inequitativo. ¿Cuáles son los desafíos del aprendizaje a distancia y en estos tiempos de incertidumbre? Hola Juliana, muchas gracias por la invitación. Bueno, los desafíos sobre todo para la región de América Latina es que la escuela, si bien aún no es perfecta, lograba compensar en cierta medida las carencias del hogar, era el igualador. Y el problema de la educación en pandemia es que justamente ahora lo que cobra mayor peso, y como venías en tu segmento anterior, es la educación de los padres y la disponibilidad de los tiempos en el hogar. Tenemos que en Chile, pero también en los otros países de América Latina, la diferencia entre quienes cuentan con un computador en el hogar del quintil más rico es casi el 100%, versus menos de un 30% en Chile y en algunos países, como en México, menos del 20%, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la posibilidad de educarse con un computador, pero no solo eso, sino que también los espacios son relevantes, tener la tranquilidad para poder estudiar, pensar, escuchar, incluso en que fuera televisión. Entonces, los desafíos son enormes.
Y también hay otras dimensiones que se tienen que considerar en términos de posibles aumentos de violencia intrafamiliar, falta de apoyo psicológico y también riesgo de deserción. Por lo tanto, los riesgos en términos del COVID han desnudado las desigualdades y probablemente tengan un efecto de exacerbarlas. Doctora Lefún, Chile, desde donde usted nos recibe a esta hora, es uno de los pocos países de Latinoamérica que permite el regreso a las aulas desde hace aproximadamente un mes. ¿Cómo ha sido la respuesta hasta el momento? Mira, hubo al principio, sobre todo, una demanda, sobre todo en establecimientos rurales o más aislados, que no tenían casos de COVID en sus comunes, sin embargo, debían permanecer cerrados. El retorno ha sido bastante reglamentado, se llama retorno paso a paso, retorno seguro, que implica primero que nada la voluntariedad, y eso es muy importante. Los establecimientos postulan para ver si cumplen con las condiciones necesarias para volver a clases, y una vez, esa es una iniciativa del establecimiento, y una vez que se ha aceptado y se aceptan los protocolos, los padres también y los apoderados tienen la voluntariedad, pueden mandar a sus hijos o no, y no pueden recibir ningún efecto porque el niño vaya o no vaya. En ese sentido ha sido acogido por la comunidad escolar de buena forma. Sin embargo, hay un porcentaje de padres que no han mandado a sus hijos, sobre todo aquellos que tienen con problemas en el hogar. Pero la evaluación en general ha sido positiva, no hemos tenido grandes focos de contagio en los establecimientos, ha sido gradual, sobre todo priorizando los que están por cumplir su ciclo de enseñanza media, los de tercero y sobre todo los de cuarto medio, porque en Chile, recuerden que en el hemisferio sur nosotros empezamos el año escolar en marzo y a las pocas semanas de haber empezado se cerraron todos los establecimientos, por lo tanto los jóvenes llevan no solo los 6 meses cerrados, sino que los 3 meses del verano. Y ha sido bastante bien acogido, se formó una mesa con expertos y acá lo importante es que se ha priorizado la voluntariedad y el cumplimiento de protocolos y la supervisión y la fiscalización por parte del Ministerio de Educación y en ese sentido dar la tranquilidad a los apoderados. Y por otra parte los estudiantes están contentos de volver a clase. Esas son buenas noticias en estos tiempos. Muchas gracias, doctora Carmen Lefulún, socia de la Red de Politólogas, por estos análisis y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, adiós. Pero no solo los colegios de Chile abren sus puertas. En Kenia, por ejemplo, luego de 7 meses de confinamiento, los cursos que deben preparar los exámenes estatales han vuelto a las aulas, una decisión controvertida por muchas familias que temen que no se respeten las normas de higiene ni la distancia física en el colegio. Pero la salud es allí también una prioridad. Por ejemplo, en esta escuela de Nairobi. Jennifer está muy contenta de ir otra vez a la escuela. Después de 7 largos meses en casa, podrá ver por fin a su mejor amiga, Mercy. Siempre jugamos juntas, íbamos a nadar, hacíamos todo juntas. Extrañé tanto todo eso. En casa me aburría. Donde vivimos no hay otros niños, así que me quedaba siempre en casa. El padre de Jennifer también se alegra de que su hija vuelva al colegio. Aunque primero le dio miedo, se preocupó por la seguridad de su hija. Vine para asegurarme de que se respetaran las distancias. Están bajo la responsabilidad del maestro. Cuando vuelven a casa es nuestra responsabilidad como padres, pero en la escuela la responsabilidad es de los maestros. Lavarse las manos antes y después de cada pausa es ahora una obligación para cada alumno. En todas partes hay carteles con instrucciones y en las aulas cada escritorio está al menos 1 metro separado del siguiente. Antes de la pandemia, en esta clase habían hasta 60 alumnos. Ahora no son ni la mitad. La directora suplente y maestra Jen Gichuki se alegra de tener de vuelta a sus alumnos, pero es muy consciente de las precauciones a tomar. Son niños pequeños. Están acostumbrados a jugar entre sí, a interactuar y compartir cosas. Ahora deben mantener distancia, les resulta difícil. Debemos recordarles continuamente por qué debemos respetar estas medidas. De los casi 1.400 alumnos de la primaria de Bethsland, en Nairobi, están presentes menos de 1/3. Solo el 4º y el 8º grado pueden regresar del todo, pues a principios de año serán examinados. No les queda mucho tiempo para recuperar lo perdido.
Es bastante presión para los niños. Estuvieron a merced de muchos factores, muchas cosas diferentes y ahora esta interrupción. Jennifer no tiene que preocuparse demasiado, pues es una de las mejores de su clase. Para ella, hoy es el día más importante de la semana. Me alegro de estar de vuelta en la escuela y espero que la curva pronto se aplane y que esta pandemia desaparezca por fin. Y hasta aquí nuestro especial del coronavirus. A ustedes muchas gracias por su atención. Y ya saben que pueden seguir esta y otras informaciones sobre la COVID. ¿Comentarios? Pues que se nota la desigualdad, que ya veníamos hablando de eso, y cómo todo esto del coronavirus vino a exponerlo y a ver las grandes carencias y necesidades que tenemos. A mí algo que me resulta bastante increíble es que México solamente cuenta con 30% de computadoras, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, el gobierno ha dado tantas becas, tantos años dio becas, regaló tabletas. ¿Dónde quedó todo eso, no? Que se supone ahorita debería de haber hecho fuerte a los estudiantes. Pero muchos papás vendieron esas tabletas, esas becas se gastaron en otras cosas que no debería de haber sido. Entonces también yo creo que es un poco culpa de nosotros como sociedad que permitimos esta parte, ¿no? Eso precisamente, Leslie, es cuando no se da esta rendición de cuentas que hemos platicado el día de hoy. ¿Sí? Cuando nosotros como sociedad no exigimos que el gobierno rinda cuentas, cuando nosotros como padres de familia no exigimos que las escuelas rindan cuentas, cuando nosotros como docentes no exigimos también a las autoridades educativas que nos rindan cuentas, pues por eso se vuelve todo esto. ¿Sí? La finalidad de este video era precisamente compartirles la responsabilidad que debe de haber entre todos estos elementos que hemos platicado el día de hoy, ¿sí? Y cuando esta responsabilidad, y lo veíamos sobre todo en esta última escuela, en este último ejemplo, se da de manera compartida entre los papás, los maestros y las autoridades, pues entonces sí se puede hablar ya de un regreso a clases ya de manera presencial y de manera gradual. Pero si no se da esta responsabilidad, pues entonces no. Sí. Es una corresponsabilidad, o sea, que realmente se necesita de todos. Y yo ahora que he estado en la escuela lo veo. Muchos papás mandan a sus alumnos sin su hoja de que no presenta ningún síntoma. Y teníamos un niño que vomitó y todos estábamos espantados. Nadie se acerca a él, ¿no? Está virulento. El papá tardó todo el día en ir por él. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está su querer? Y tú le preguntas a los niños, ¿por qué vienes? Pues para ver a mis amigos. Realmente raro es el que te dice para rescatar lo que no hice, ¿no? Y es triste darte cuenta que sí es cierto, están tan acostumbrados al contacto que por más que tú los quieras separar y estar ahí, pues es casi imposible. Pero yo creo que también esa conciencia debe de venir desde sus casas. ¿Sabes qué, hijo? No. Y llegan con cubrebocas infantiles, que les tapan nada más esto. Oye, tápate la nariz, se tapa la nariz y le sale la boca. ¿Qué haces? ¿Dónde está tu papá para decirte o para darte un cubrebocas adecuado? Pero también, ¿dónde están las autoridades de mi escuela para decir, no se le permite la entrada porque no trae un cubrebocas adecuado? Entonces, aquí es donde empiezan a contraponerse y yo como maestra, ¿qué hago? ¿Lo dejo afuera? ¿Le pasa algo? ¿Y quién fue la responsable? Claro. Más bien a 50 metros, por favor. Pues sí, sí es parte de esta corresponsabilidad que bien comenta usted. Nicolás. Fíjese que precisamente el día de ayer tuve la oportunidad ya de iniciar un curso presencial ahí en la escuela.
La indicación fue precisa, ¿no? Asistir con todas las medidas de seguridad, nosotros como institución, y que por cierto pues, fue mucho el apoyo que me dieron, separar los escritorios, que tengan sana distancia, todo, ¿sí? Y marcar un lineamiento firme. Digo, yo sé que en ese momento, si no está la autoridad, el subdirector o la directora general, soy responsable. Entonces, en ese momento fue, si alguien trae el cubrebocas así, adiós. O sea, porque no podemos ponerse en riesgo. Si alguien empieza a toser, bueno, te lo paso uno porque la saliva, que el polvo, que cualquier cosa, la alergia. Pero si es constante, adiós. Pero no significa que te voy a dejar sin el recurso. ¿Sabes qué? Vete a tu casa por seguridad de todos, por seguridad tuya, y ya después vemos la manera en que yo puedo complementarte y apoyarte. Pero pasa precisamente esto que dice Leslie en algunas escuelas, ¿no? Que no hay un interés, nada más es también dar una imagen de sí, ya regresaron y vean cómo tenemos todo. Sí, tienes todo sin agua, todo sin jabón, todo sin gel, todo sin cuidado, ¿sí? Claro. Y lo que me llama a mí la atención precisamente es, a veces ni es el niño sí puede tener hasta el cuidado del cubrebocas y cuando ya vienen por él y lo están entregando, el papá está sin cubrebocas. ¿Sí? Sí. Y, no, me quedo en el carro para que ya se suba porque no traigo el cubrebocas. O sea, necesitamos enseñarle a los niños desde nuestro ejemplo, yo lo pienso como si fuera papá, ¿no? Desde nuestro ejemplo, papá en casa, ¿por qué es importante? Y ahí nos damos cuenta de Claro. todos los lineamientos que no se siguieron en casa. ¿Sí? Que los papás nunca le enseñaron el lavado de manos, la importancia del gel, el uso del cubrebocas, no se lo enseñaron. Porque los niños, por lo que escuchan y por la parte perceptiva que tienen, es para que ya tuvieran noción de todo esto. Sí, ¿Sí? Y entre así ellos es. mismos, no te lo quites. Entonces, sí fue mucho de esta parte, ¿no? Y que lo va reflejando en el video, que es lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Sí la parte del modelo educativo, sí el regreso seguro, pero si ni siquiera tuvimos una educación de calidad en línea, este regreso que ya es el complemento de los dos, no se va a poder lograr al 100%, ni Sí, al no. 50%, yo creo. No, porque finalmente sí se requiere del apoyo de todas las partes. Sí, cuando se da este tipo de situaciones, pues no. Lupita Gasca. Y ya lo decía Leslie en la clase pasada, hubiera sido más fácil repetir el año, ponerlos al corriente que ponerles un 6 y al año siguiente, y el profesor que tiene el siguiente año le va a costar más trabajo aún porque vienen muy rezagados. Y la otra cuestión es, pues sí, decirles pues que se queden en su casa, pero en su casa tampoco el papá cumple con las características para enseñar al hijo. Ya lo veíamos, el niño se queda con muchas dudas, la mamá tampoco sabe, llega cansada de trabajar. Híjole, de verdad que este sí es un dilema. Claro, sí. Viridiana. Lo decíamos al inicio, creo, que realmente aquí no es cuestión de qué está mal, más bien creo que todo en general como sociedad es lo que no está funcionando como tal, porque si como sociedad tuviéramos la cultura desde un principio y lo que comentaba yo desde casa, como dicen, que le den el ejemplo al niño y el niño sea parte de esa situación, entonces como que todo va de la mano. Como dice usted, nosotros somos no nada más docentes, también somos padres, pero a final de cuentas, si nosotros como docentes hacemos nuestra labor y se lo enseñamos a lo mejor a nuestros hijos, pero los que no lo realizan, pues obviamente no vamos a tener ese apoyo y esa ayuda y sigue habiendo esa desigualdad porque no genera esa unión de sociedad para que podamos llevar a cabo este regreso como se debe y como debería de ser. Claro, así es. Lupita Bolaños y termino con Abigail. Bueno, yo creo que el rezago económico en la educación, yo creo que no sabemos realmente el rezago que ya yo creo que va a ser incuantificable porque
a mí me preocupa la formación de estas generaciones que se han formado en pandemia a través de clases en línea. La educación no se detuvo, como dice en el video, no se detuvo, pero la calidad no es la misma, no fue la misma. Hay asignaturas que necesitan netamente de una preparación de la clase, una clase presencial, como es la física, como es la química, como es la biología. Y es difícil el transmitir esos conocimientos a través de un dispositivo. No se puede hacer. Entonces, a mí sí me preocupa estas generaciones a qué van a aspirar. Siento que vamos en retroceso. Esta pandemia vino a generar o va a generar un retroceso muy grande y me preocupa, me entristece mucho, porque pues estas nuevas generaciones tal vez no van a tener la misma calidad en cuanto a educación que sus padres. Entonces, sí es preocupante. Sí, definitivamente estamos hablando de un tiempo y un periodo muy largo porque esto se ha extendido y en el cual no se ha aprovechado toda la parte educativa como debiera de ser. Abigail. Sí, pues es que con respecto a eso de la educación con rezago, para empezar, pues sí fue una pandemia que llegó así de la nada. ¿Por qué? Con respecto a la escuela, los padres muchas veces mandan a los niños pues a dejarlos para no hacerse cargo ellos, pero los dejan en casa con ellos. Cuando ellos pues ya tenían actividades, los dejan en casa con ellos. No saben como tal cuidar esa parte de sus hijos. Normalmente era voy, lo dejo, que el maestro se haga cargo, pero ahora es como de tienes que estar ahí para ver que el nene no se distraiga, que con la tele, que si ve el programa, que si entra a la clase, que si haga su tarea, que entregue, que haga. O sea, ellos no estaban acostumbrados. Sí, muchas veces no les revisaban tareas para que entregaran en una misma escuela en físico. ¿Cómo iban a poder hacerlo en línea? Si de por sí no cuidaban bien al niño en ese aspecto. En ese aspecto muchas veces yo lo he visto, los padres descuidan mucho. Como que yo lo mando y que el maestro se haga cargo. Si el niño no lleva la tarea es porque no quiso o porque usted no le dijo que lo hiciera. Entonces ellos piensan que uno como docente tiene que hacer hasta que el niño lleve la tarea. Y no está bien. Con eso de las medidas de seguridad, pues nada más con las elecciones se vio. Nada más les dicen semáforo verde, que yo le digo a mi mamá, el semáforo verde era como una sandía, verde por fuera, rojo por dentro. Entonces le digo, la gente va, se lo cree y mucha gente ya andaba sin cubrebocas. De hecho, desde antes, por ejemplo, yo por donde vivo, yo vivo en Santa Elena, se pone un tianguis muy grande. Entonces es de pasar por el carro aún así y se ve un montón de gente con recién nacidos, con bebés pequeños, con niños menores de edad sin cubrebocas. Sin cubrebocas. En un lugar que está muy cerrado. Entonces, los niños toman el ejemplo. Puede que los niños a nosotros nos hagan caso y en el momento lo lleven, pero al llegar a casa es lo contrario, porque el papá dice que para qué. Si para entrar a un lugar la persona se pone muy violenta de es que ¿por qué? Es que se supone que ya no, es que esto, no tienen la educación y la costumbre de cuidarse y cuidar al otro. Y los niños aprenden todo eso. Claro, eso sí. Muy bien, pues ya nos extendimos aquí, nos pasamos. Lupita Bolaños, ¿se quedó su manita ahí o quiere comentar algo más? Ah, ya. Bueno, les aprecio mucho, nos pasamos por ahí 7 minutitos, creo que siempre nos apasionamos aquí con todos estos temas. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. La clase se grabó, como ustedes lo saben, y se va a subir. Yo creo que mañana la subo, para que a partir de ahí, ya sea que ustedes o las personas que faltaron, quieran consultarla. Cuídense mucho. Les mando un abrazo a todos. Gracias, profesor. Que descanse. Igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos faltó hablar de los programas tan aburridos de la televisión.
Eso sí. Muy bien, buenas noches.